Cambiemos de tema. A 17 días de la cumbre del G20 en Japón, a esta cumbre a la que no asistirá el presidente López Obrador, ministros y presidentes del G20 analizarán un tema que hasta este momento ha sido ignorado en estas cumbres: el envejecimiento de la población mundial. ¿Para qué van a analizar el envejecimiento de la población mundial? Para analizar políticas públicas y financieras en el futuro, pero yo diría ya incluso en el presente o en el futuro a corto plazo. Por ejemplo, Japón se convertirá en el primer país ultraviejo del planeta. Significa eso que el 28% de sus habitantes tendrán 65 años o más. Y para el 2050, cerca del 40% de la población en Japón será de 65 años o más, según el Fondo Monetario Internacional. En el caso de México, para el año próximo, 2020, el 10% de la población tendrá 60 años o más, pero para el año 2050 se duplicará la población mayor de 60 años al 20%, de acuerdo a la Comisión Nacional de Población. ¿Y qué cree? En México hoy no estamos preparados para atender a esa población de adultos mayores, para esa población de viejos. Y dicho esto, viejos con todo respeto, con todo, sin que suene despectivo. El doctor Carlos Belti es investigador y titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Le agradezco que nos acompañe. Doctor Belti, gracias y buen día. Bueno, como siempre es estar contigo un gusto y te felicito ahora por tanta modernidad, desde luego, y además por la sensibilidad de tratar este tema desde el punto de vista más adecuado, de que este es un problema, el envejecimiento, más allá de sus orígenes demográficos, es un problema de economía política. Así que no me sorprende, Alejandro, que lo trates. Gracias, doctor Belti. Pues es que para allá vamos todos, es decir, quienes tengamos la fortuna de llegar a esas instancias de la vida, pues tenemos que pensar en cómo vamos a llegar, no solamente en condiciones físicas, sino financieramente. Y los gobiernos, los países, tienen que pensar en cómo van a atender a esa población que cada vez será mayor. Sí, efectivamente, Alejandro. Y un asunto fundamental es que esta es la gran paradoja de la humanidad. Siempre digo que el contrato social se hizo, en palabras de Rousseau, desde luego, para incrementar la esperanza de vida de la población. Y hemos tenido éxito en eso. Es decir, el resultado de la problemática que vivimos ahora asociada al envejecimiento es el éxito de las políticas que han logrado que la esperanza de vida se incremente de manera significativa, porque para las generaciones de jóvenes es impensable suponer que a mitad del siglo pasado la esperanza de vida en este país no superaba los 50 años. Esto es algo verdaderamente inconcebible. Ahora superamos ya los 75 años, pero eso está asociado a problemáticas económicas fundamentalmente, es decir, el problema del envejecimiento como un problema social es un problema económico y en este país se ha hecho muy poco para enfrentarlo. Por otra parte, debo decirte que muchas de las problemáticas que estamos viviendo en la actualidad, que estás tratando hoy en tu programa, están relacionadas con el envejecimiento. Las crisis económicas que hemos vivido se han solucionado con la intervención de otros países, concretamente Estados Unidos, porque una buena parte de los fondos de pensión de los norteamericanos estaban invertidos en la época de crisis más importantes de la época moderna en este país, y los norteamericanos tuvieron que rescatar precisamente el sector financiero en México, no por buenas personas, sino porque aquí estaban invertidos los fondos para enfrentar el envejecimiento en los Estados Unidos. Entonces, esto es solo un ejemplo de lo importante que resulta ser esta problemática, Alejandro. En México es una realidad que hay que enfrentar. Hoy no estamos listos lo suficientemente para atender a nuestra población de viejos, de ancianos, y menos para enfrentar un porcentaje de 20% de gente, de población mayor de 60 años. Sí, efectivamente, y el problema para México es que
no hay capacidad de ahorro en un sector muy significativo de la población que vive en ocupaciones informales, fuera de la seguridad social, con baja capacidad de ahorro, y por lo tanto la sobrevivencia de este sector de la población a edades avanzadas tiene que ser enfrentada con fondos públicos que no son producto del ahorro de la sociedad y desde luego que no son producto del ahorro de los individuos y que no solucionan, cuando hay programas muy específicos para enfrentarla, la problemática a largo plazo. Es decir, dar en este momento una ayuda a los viejos desde luego que es importante, porque para muchos de ellos resulta ser una parte sustantiva de su sobrevivencia, pero eso no resuelve el problema del envejecimiento, Alejandro. Sí, eso les dará para medio comer en su día a día, pero nada más, ¿no? Sí, efectivamente, y el problema es que no se habla en este momento de la creación de empleos, de la reforma fiscal, y que por otra parte, como verás, la necesidad de contar con recursos fiscales para apoyar, en este caso no solo a los viejos, a los jóvenes y a otros sectores, requiere de recursos fiscales. Sí. No me sorprende entonces que previamente hayas tratado, por ejemplo, este tema de poner nuevamente a funcionar el impuesto que se denomina aquí de tenencia a los vehículos. No me sorprendería que en el corto plazo lo que vamos a ver es un incremento en el IVA. No quiero darles ideas, desde luego, a los gobernantes, pero es muy probable que para enfrentar, entre otros problemas como el del envejecimiento, se tengan que implementar medidas fiscales como esta que estoy mencionando. De acuerdo. Doctor Carlos Belti, siempre un gusto saludarlo, doctor. Pues estoy a tus órdenes como siempre. Igualmente. Muy buen día.